¿Fallaste? ¿Cometiste un error grave que parece no tener solución? ¿Estás desesperado y sin saber qué hacer? Quisieras enmendarlo todo, pero no hayas la manera de hacerlo. Entonces, este mensaje es para ti. El Señor quiere darte esperanza hoy y una solución a tu problema imposible de arreglar. Hola a todos, mi nombre es Eliana y bienvenidos a mi canal. Démosle gracias a Dios primeramente, porque si no fuera por su palabra que voy a mencionar en un momento, este mensaje no podría existir. Hay una razón por la cual tú y yo y cualquiera de nosotros que hayamos cometido un error en la vida y tal vez pensamos que no tenga una manera de ser enmendado, hoy podamos conocer que sí existe una manera y cuál es la razón. Entonces les voy a leer los siguientes versículos de la palabra de Dios y voy a empezar con Romanos 5:6. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Tito 2, 13 al 14. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y por último, Romanos 5, 17 al 21. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios trajo esperanza para ti hoy, ya sea que tal vez te estés considerando una persona malvada o simplemente alguien que cometió un error grave y necesita una salida. La palabra de Dios nos dice que la razón por la que Jesucristo nuestro Señor murió en esa cruz fue para que tú puedas ser perdonado y por medio de su gracia seas justificado y puedas encontrar verdadera vida en Él. Y esta sangre preciosa que se derramó de una vida justa y sin mancha, que fue la de Jesucristo, es la que permite que los injustos puedan ser justificados en Cristo. Entonces, la primera esperanza que Dios nos da es que existe justificación para ti en el sacrificio que Cristo hizo de morir para darte libertad. Cuando tú cometes un error, para poder ser enmendado, necesita primero que tú aceptes de que fue un error y necesita el perdón de Dios. Aunque tú no recibas el perdón de parte de la persona contra la que cometiste el error, a pesar de que le pediste perdón. El perdón de Dios, por medio de su gracia, está disponible para ti sin importar el tipo de error que hayas cometido. Pero tú necesitas recibir el perdón de Dios, porque no puede haber un cambio y mucho más de algo que parece irremediable si no hay perdón de por medio. Tú no podrás enmendar nada en tu propia sabiduría y tus propias fuerzas. Tú necesitas a Dios, necesitas su ayuda. Entonces debes tener entendimiento de la necesidad que tú tienes de Dios en este momento en tu problema o situación.
Existen personas que han tratado de ignorar el error que cometieron y continuar con sus vidas tratando de hacer las cosas de diferente manera, pero todo en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. Y esta decisión puede solo empeorar las cosas, porque al querer solucionar un problema sin la mano de Dios envuelta, fuera de su dirección, fuera de su increíble sabiduría y poder, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Estamos actuando en ignorancia. La palabra de Dios nos revela la existencia de un mundo espiritual en el que existe Dios y sus ángeles que están bajo su autoridad. Pero también existe el lado oscuro, donde hay espíritus inmundos, huestes de tinieblas, bajo la autoridad de Satanás, que buscan destruir tu alma. Y estos tienen entrada sobre la vida de una persona cuando esta persona no tiene a Cristo o decide vivir una vida haciendo su propia voluntad y desobedeciendo o ignorando la palabra de Dios. El ser libre del pecado o de cometer un error no está en tan solo decidir que no lo vas a volver a hacer, porque existen cadenas de esclavitud que necesitan ser rotas, y esto solamente sucede por medio de la sangre de Cristo. En otras palabras, por medio de la aceptación de tus pecados y errores delante de Dios, de confesar con tu boca y aceptar a Dios como tu autoridad absoluta sobre tu vida, que Él es tu Señor y Salvador, y de aceptar su gracia, su perdón, su justificación de pecados y libertad sobre las cadenas de oscuridad en tu vida. En la sangre de Cristo está el poder para liberarte. Entonces, ahora que entendemos que necesitamos aceptar nuestro error, que necesitamos el perdón de Dios y que no podemos enmendar un error fuera de la presencia y el poder de Dios, entonces vamos a poder recibir su ayuda. Salmo 121 dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Dios ayuda a los que hacen un pacto con Él, de rendimiento completo y sometimiento a su palabra. Desde el momento que nos entregamos a Él o que nos reconciliamos con Él, empieza la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para que esta obra transformadora continúe, nosotros debemos mantenernos conectados a Dios en una relación personal con Él y bajo sometimiento a su voluntad y obediencia a su palabra. Por medio de esta obra transformadora es que nuestra mente, corazón y acciones van a empezar a cambiar. Pero no solo eso, sino también nuestras prioridades en la vida, de las cuales la primera y más importante debe venir a ser Dios, porque vamos a ir entendiendo mejor de su amor por nosotros, de su misericordia, de su paciencia, que no fuimos creados para vivir sin Él. Cuando Dios verdaderamente viene a ser nuestra primera prioridad en nuestra vida, el aire que respiramos, nuestra razón de vivir, entonces vamos a poder enfocarnos en enmendar el error que cometimos. Porque el enmendar un error no es de un día solamente. Esto toma tiempo de acuerdo a como Dios vea necesario. Y necesita el toque y el poder del Espíritu Santo. El Dios de lo imposible tiene el poder para enmendar un error imposible de arreglar. Y es solo con su ayuda que esto se va a solucionar. No es malo tener fe y esperanza en que Dios puede traer victoria y solución a tu problema, porque Dios desea ayudarte, así como lo hizo con alguien más. Pero sí debemos recordar que Dios se mueve en maneras únicas y que tu caso es único, aunque tenga un parecido con el de alguien más. Entonces, es un error esperar que Dios se mueva exactamente como lo hizo con ese caso parecido para traer en tu caso la victoria
o ayudarte a enmendar tu error. Por esta razón es muy importante la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que Él viva dentro de ti. Si no hay comunión con Dios, si no hay relación personal con Él, ¿cómo vas a saber las estrategias que Él te va a dar? ¿Y cómo se va a manifestar el poder de Dios en tu caso para que ese error sea enmendado? Nosotros necesitamos tener el oído abierto y atento a la voz del Espíritu de Dios y necesitamos caminar llenos de su presencia. El cambio interior e incluso exterior en nosotros es demasiado importante cuando queremos enmendar un error. Y este cambio no lo podemos hacer solos. No se trata de tan solo tomar la decisión de ser diferentes. El cambio lo hace solamente el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y va sucediendo mientras más sometimiento a Dios hay de tu parte y más obediencia a su palabra. Y entonces sí, tu decisión de cambiar va a empezar a ser efectiva porque el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida para ayudarte. Levítico 27-8 dice: conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios tiene el poder para restaurar tu reputación y tu dignidad. Él tiene el poder para devolverte lo que has perdido. Dios puede sanar un corazón herido. Él puede volver a crear algo nuevo. Para Dios no hay imposibles, ni error que Él no pueda enmendar. Pero Dios sí tiene requisitos para todos nosotros. Y es que lo busquemos con todo nuestro corazón. Que tengamos temor de Dios. Y que en sometimiento completo obedezcamos su palabra. Salmo 33:1-10 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Un error que parece no tener solución solo se puede enmendar con la ayuda de Dios. Nosotros no tenemos el poder para cambiar nada ni para cambiar a nadie, pero Dios es todopoderoso y dueño de todas las cosas, incluso del tiempo. Y todo aquel que se rinde a su autoridad logrará que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en su vida. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Pido a Dios que te dé la fe suficiente para creer que en Él hay un mejor futuro, que Él desea ayudarte a enmendar tu error y que para Él nada es imposible. Que Dios bendiga tu vida con su presencia y que con su luz, que es su palabra, resplandezca el camino para esa victoria que tú anhelas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima.